días seguimos en la carta de Segunda de Pedro, capítulo 3, del versículo 9 al 14 y del 17 al 18. Bien, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 9 al 14 y después hacemos un salto del 17 al 18. Saludamos a los hermanos que nos acompañan en Zoom, que el Señor les bendiga muy ricamente y que el Señor les acompañe en el día de hoy. Esperamos verle pronto a alguno de ustedes por acá. Dice así la palabra del Señor. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo, y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas, y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Puesto que todo será deshecho, ustedes deben de vivir una vida santa y dedicada a Dios, y esperar con ansias la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego, y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Pero según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde reinará la justicia. Por eso, amados hermanos, mientras esperan que todo esto suceda, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, intachables e irreprensibles. Versículo 17. Pero ustedes, amados hermanos, que ya saben todo esto, cuídense de no ser arrastrados por el error de esos malvados, para que no caigan de su firme postura. Más bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada la gloria, ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Hasta allí la lectura bíblica. El domingo pasado nos detuvimos en este pasaje bíblico de la segunda carta de Pedro. Nos detuvimos y pensamos y reflexionamos y hablamos sobre la segunda venida del Señor, algo que Pedro nos presenta en esta carta, en esta segunda carta. Es una carta que nos habla de los falsos maestros que están entre nosotros, decía Pedro, ¿no? Y que tenemos que cuidarnos. Pedro le decía en aquellos días a la congregación, a los hermanos del primer siglo, y también es una advertencia para nosotros también. Nos habla de la venida de Cristo, cielos nuevos y tierra nueva, y el fortalecimiento de los creyentes en la espera de esa venida de Cristo. Mientras esperamos, nos fortalecemos, nos cuidamos. Decíamos el domingo pasado que Dios ha puesto una fecha para resetear su creación. Una fecha para resetear su creación. Para volver a un estado original, porque en sí la palabra resetear significa esto, ¿no? Para volver a un estado original, cielos nuevos y tierra nueva, y nos invita a participar a nosotros de ese gran momento que está por llegar. Pero aún hay mucho que hacer antes de que llegue ese gran día. ¿Se lo imagina? Hay cosas que no podemos llegar a entender, pero sabemos que el Señor vendrá y nos llevará con Él, ¿no? ¿Cómo será ese cielo nuevo, esa tierra nueva, ¿no? Pero lo que nos habla esta carta es que tenemos que estar preparados también. El Señor no está tardando su venida, decíamos el otro día. Está dando un tiempo para que muchos sean alcanzados con el poder del Evangelio. Y el poder, la palabra que aparece poder aquí siempre es la palabra dinamita. La dinamita, el poder de Dios para poder predicar, enseñar y alcanzar a otros. El otro día tomamos la idea del avión que despega en una densa oscuridad. ¿Se acuerda que hablamos de esto? El avión que despega en medio de una tormenta, se sacude, hay una tormenta, lluvia, oscuridad, pero pronto, después de todo eso, el avión toma altura y pasa por la oscuridad y se encuentra con un cielo claro y hermoso. Algunos dirán azul, otros dirán que es oscuro, pero lo que uno puede ver en ese momento es un cielo claro y hermoso, y la tormenta y la oscuridad empieza a quedar atrás. Y el avión del Señor no tarda en despegar, decíamos días atrás. Nos preguntamos, y decíamos el otro día, ¿a quién le gustaría ver en la fila de embarque?
¿Pensó? ¿Se preparó el té el otro día, el café, el mate y pensó en esto? ¿A quién le gustaría ver en la fila de embarque? Y decíamos quizás a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, padres, amigos, compañeros de trabajo. ¿Ya hizo la lista? ¿Se tomó el tiempo de pensar en la semana? Quizás se olvidó. Pero bueno, estamos a tiempo, el Señor todavía no vino. Quizá hoy puede ser un buen día para armar esa lista de nuestros seres queridos. ¿A quién le gustaría, si tomaron la imagen de un despegue de un avión, que usted se va de viaje, a quién le gustaría ver en esa fila que estuviera ahí con ustedes? Así que todavía tenemos tiempo de orar, de buscar la voluntad del Señor y orar por nuestros amigos y familiares. ¿Se tomó el tiempo? ¿Cuántos oraron por sus amigos y familiares? Y se empiezan a levantar las manos. Bien, y hay que seguir orando y orando, porque muchas personas oraron por nosotros un día. Yo siempre les he comentado, tenía aquella tía que cuando yo tenía 12, 14 años me decía, estoy orando por ti, para que el Señor hable a tu corazón. Y el estoy orando por ti es como si me hubiera hablado en chino. Yo no entendía qué era eso de orar, ni que estoy pidiendo a Dios por ti, ¿no? Pero nosotros hoy tenemos esa oportunidad también de orar. En el caso de mi tía, Dios respondió la oración. Dios responde a su tiempo. Así que no cesemos de orar, de doblar nuestras rodillas y buscar la voluntad del Señor y animarnos que el Señor va a responder a su tiempo. Por eso, queridos hermanos, tenemos que seguir buscando la voluntad del Señor y orar por nuestros seres queridos, porque pronto llegará ese momento. Y el Señor es el más interesado que sus criaturas se salven, que vengan al encuentro de Él, que le conozcan, que tengan paz en sus corazones. Por eso no desmayemos, oremos los unos por los otros y oremos por aquellos que no conocen a Cristo. Sigamos orando. Sabemos muy bien que la agenda de Dios se va a cumplir. La agenda de Dios se va a cumplir. Y el cielo nuevo, la tierra nueva va a llegar. Así como se cumplió con Noé y en los días de Lot, así también se va a cumplir en el futuro. Pero tenemos que estar preparados y orar los unos por los otros, cuidar nuestra vida. Pronto el avión del Señor saldrá y va a despegar. Y llegará el día que el Señor va a venir a buscarnos. Y esto nos debe motivar y alegrar, buscar las cosas que realmente permanecen. Discúlpeme que se lo digo en esta hora, lo siento mucho, pero su iPhone 14 Pro Max no estará en el reino de los cielos. No, Lourdes, la otra Lourdes Monzón, tu celular iPhone no va a estar ahí. Pero ¿quién va a estar ahí? ¿Por quién te vas a preocupar? ¿Por tu esposo? ¿Por nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros seres queridos? Pero el celular 14 Pro Max o el que tenga usted, Samsung, el que sea, y no estoy haciendo ninguna publicidad, no va a estar ahí. ¿Qué es lo que llevaremos? ¿Se lo ha preguntado? Usted puede salir con su familia a disfrutar de una linda jornada, estar con nuestra familia, con nuestros seres queridos, y como decía un profesor del seminario, cada vez que invertimos tiempo con nuestros hijos, nuestra familia, es una foto que le estamos grabando a nuestros hijos en su memoria. Parte de eso nos vamos a llevar los recuerdos y los lindos momentos que pasamos en familia. Así que no descuidemos eso tampoco, de poder estar en familia, aprovechar el tiempo que el Señor nos ha dado y cubrir las necesidades de otros también. En este tiempo que el Señor nos ha puesto aquí, cuidemos nuestra familia, nuestro matrimonio. Generemos en la mente de nuestros hijos esas fotos familiares, que papá se tomaba el tiempo para jugar la pelota, para salir, para mirar una película interesante con nuestros hijos, salir a caminar. Son fotos que quedan guardadas en nuestra mente. Decía también un profesor, me acuerdo del seminario, él recordaba a su padre, decía, yo lo que me acuerdo de mi papá, porque lo perdió muy, muy joven, cuando era niño, dice, pero yo recuerdo que mi papá todas las noches me contaba una historia de la Biblia y terminaba arrodillado al lado de mi cama, predicándome el Evangelio, orando por mi vida para que Dios me usara. Y vaya, fue un doctor en psicología, muy conocido, un consejero, pero aquel papá se tomó el tiempo de todas las noches contarle una historia bíblica, orar por él y pedirle que Dios usara la vida de su hijo. Aquel hombre se fue con el Señor, pero este hombre llegó a ser profesor y de gran ayuda para el pueblo evangélico. Qué interesante. ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros antes que el Señor llegue a cuidar a nuestros seres queridos, a orar por ellos? Por eso, cuidamos a nuestra familia antes que el Señor venga, cuidamos nuestra vida personal y también ayudamos a nuestros hermanos en sus necesidades. Aprovechemos el tiempo que tenemos hoy.
a cuidar nuestra vida, nuestra familia y a bendecir la vida de los hermanos, porque ellos van a estar en esa fila y nos va a alegrar de verlos. Por eso, dejemos de perseguir lo momentáneo, decíamos, y perseguir lo eterno. Y como decíamos el otro día, eso no significa que usted se detenga y si el techo de su casa se cae, me corro. El pastor dijo que me corriera, que atendiera lo eterno. No, vamos a atender nuestra vida, vamos a atender nuestra familia. Esto no significa que descuidemos nuestra vida personal o no prestemos atención a las necesidades físicas. Tenemos que cuidarnos constantemente. Pero nuestro mayor objetivo, nuestra visión, está allá, en la venida del Señor Jesucristo. Por eso debemos atender todas las cosas que el Señor ha puesto en nuestra mano según nuestras fuerzas, pero atender y prestar atención que el Señor está por venir. Cada cosa que venga a nuestra mano para hacer, debemos hacerlas con excelencia y según nuestra fuerza nos enseña la Biblia. Pero Dios quiere que cambiemos nuestras prioridades y pongamos las suyas por encima de las nuestras. Que recordemos que ese día se acerca, pero no dejemos de crecer, avancemos, pero siempre tengamos en mente que el Señor va a venir y nos va a pedir cuenta también de cómo hemos usado nuestras vidas. Y esto no será una tarea fácil. Hoy esperamos la segunda venida del Señor y todo comienza a prepararse. ¿Vio cuando a algunos de ustedes les duele algún brazo, una pierna y dice, va a llover? Algún hermano me ha dicho, mirá a esta altura este brazo que me quebré, me duele. Así que calculo que hoy 5, 6 de la tarde va a llover. Y algunos le embocan, Bueno, cuando miramos nuestro contexto social, los informativos, miramos la sociedad, vemos que todo comienza a prepararse. Y debemos estar listos para ese gran día. Tenemos que aprovechar cada oportunidad para predicar el Evangelio, para hablarles a otros. Pero les dice en el versículo 11 del capítulo 3, puesto que todo será deshecho, ustedes deben de vivir una vida santa y dedicada a Dios. Y en el versículo 14 dice, amados hermanos, mientras esperan que esto suceda, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, intachables e irreprensibles. Y es aquí donde me quiero detener hoy, con una pregunta en la mente. ¿Cómo nos encontrará el Señor a su regreso? Si el Señor viniera hoy, ¿cómo nos encontraría? Pedro nos anima a no perder de vista que el Señor regresará muy pronto a buscar a su pueblo. No descuides esto, dice Pedro. Presta atención, el Señor va a llegar. Y en aquellos días los discípulos del Señor creían que el Señor ya estaba a punto de venir. Imagínense hoy cómo estarían. Pero los anima a no perder de vista que el Señor regresará muy pronto a buscar a su pueblo, a aquel pueblo, a ustedes y a mí, y a cumplir sus promesas. Desde aquellos días hasta hoy la Iglesia de Cristo está esperando este gran momento y proclamando la venida del Señor Jesucristo. Ese día llegará de sorpresa. Y Pedro nos advierte que estemos preparados ante su venida, porque en cualquier momento podría llegar. ¿Cómo nos encontrará? Y ese consejo puede marcar la diferencia en nuestra vida y en la de nuestros semejantes. La pregunta, ¿cómo te encontrará el Señor hoy? ¿Cómo lo encontrará usted, hermano, si el Señor llegara hoy? ¿Flojo en la fe? ¿Descuidando su vida espiritual? Si el Señor viniera hoy, ¿cómo nos encontraría? O quizás, mejor que nunca, fortalecido en su palabra. Pero ese consejo viene desde la segunda carta de Pedro, le habló a aquella generación y la palabra del Señor trasciende los tiempos y viene y nos pregunta a nosotros, ¿cómo te encontrás hoy, Gustavo, ante la venida del Señor? Los buenos consejos siempre nos ayudan, ¿verdad? Quizás su madre, su padre, un compañero de trabajo, el abuelo, se sentaba con usted, un tío, y siempre le daba un consejo. Entre varios consejos, yo recuerdo uno muy especial. Cuando tenía unos 18 años, Elimelech ya pasó mucho tiempo de esos 18 años, y fue en uno de mis primeros trabajos, y una persona me dijo lo siguiente en uno de esos trabajos. Le voy a dar un consejo, dijo. Usted nunca esté sin hacer nada. Si no hay nada que hacer, siempre tenga a mano una escoba y barra y limpie y ordene, pero nunca lo encuentren sin hacer nada. Distraído, así que siempre tenga una escoba a mano. Ese consejo permaneció. Y la verdad que
si hoy me lo encontrara, le estrecharía la mano y diría, su consejo pasó en el tiempo, trascendió y lo tengo muy presente hasta el día de hoy. Y ese consejo me ha acompañado a lo largo del tiempo. Tiempo después, trabajando en otro lugar, mantuve esa costumbre. A veces no había nada que hacer y bueno, daba vuelta al taller, siempre encontraba algo que hacer. El problema para mis compañeros que el jefe decía, vayan y ayuden a Gustavo, y no era un tipo muy simpático que vinieran a ayudarme, pero siempre recordé ese consejo de limpiar y tener todo en orden. Así que ese consejo lo tuve por largos años. Pero había momentos que ordenábamos, limpiábamos, y había semanas especiales que no había nada de trabajo. Todos sabíamos que a eso de las 15, 16 horas, las 4, 5 de la tarde, llegaba el jefe, llegaba el dueño de la empresa. Más o menos de 3 a 4 de la tarde era el horario que acostumbraba a llegar. Así que todos sabíamos que teníamos que estar atentos a ese momento. Pero algunos se olvidaban que el dueño iba a llegar. Y se ponían a tomar mate, a conversar, y eso que no era época de los celulares como hoy. Todos sabíamos que en ese horario iba a llegar el jefe. Pero con el correr del día, a la tarde, muchos se distraían charlando, tomaban mate, se escondían en diferentes lugares y hablando lo real. Pero yo me mantenía a la vista, así que agarraba la escoba, ¿se acuerda de la escoba amarilla aquella? Así que me quedaba cerca de la puerta, siempre barriendo, la pala por allí, y mantenía eso dentro del horario, ¿no? Siempre a la vista de todos. Porque siempre dije que mi trabajo no era para gente insignificante, como dice el proverbio, sino que uno hace su trabajo para el rey. Uno marca tarjeta, uno cumple con su tarea, o hoy en día pone la huella, pero siempre trabajamos para el Señor y no para el ojo del amo. Así que yo me mantenía con mi escoba. Pero en determinado momento se escuchaba el rugido de un auto que entraba muy veloz, un descapotable, paraba en el medio del taller, que era bastante grande, y se bajaba el hijo del dueño, que era una cosa enorme, se acomodaba la ropa, hacía un giro de 360 grados, miraba y decía, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo le va? ¿Bien, y usted, fulano? Le decía, ¿todo bien? Bien. ¿Dónde está su jefe y sus compañeros de trabajo? Bueno, el jefe está en el salón de ventas y mis compañeros supongo que están en alguna actividad por ahí. Así, y salía a recorrer el taller y de golpe salían como hormigas por diferentes lugares, tratando de evitar la mirada del dueño, ¿no? El rugido de un auto, la llegada de prisa, pero había que estar preparado, mientras otros se distraían. ¿Dónde está tu jefe y los demás? El consejo de aquel señor que me dijo esas palabras permaneció en el tiempo. Que nunca lo agarren distraído, siempre esté preparado. Y al poner este ejemplo y esta ilustración nos debe hacer pensar que el Señor también, dice la Escritura, habrá un rugido y llegará y nos pedirá cuenta de cómo hemos vivido. El Señor pronto vendrá, que no nos encuentre dispersos y descuidando nuestra vida espiritual. Él nos está dando un tiempo especial. Sin duda su promesa se va a cumplir y hay una forma que quiere encontrarnos, en paz, intachables e irreprensibles. 3 consejos que vienen de los días de Pedro para nosotros hoy en el 2023. En paz, intachables e irreprensibles. Viviendo en paz. Que Dios los encuentre en paz es el primer consejo que encontramos aquí. Vivir en paz hoy en día es un desafío enorme. Decía un periodista esta semana, hablando de la gripe aviar y los lobos marinos, es que nunca podemos estar en paz, decía un periodista a la mañana. Ayer la pandemia, después la sequía, ahora la gripe aviar. Nunca podemos estar en paz. ¿Y qué vendrá después?, decía el periodista a la mañana. ¿Verdad que nunca hay una verdadera paz? Aunque tener paz no significa ausencia de guerra y conflictos, paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin dificultades, sin dolor, sin el fuerte viento de las pruebas o las luchas que enfrentamos cada día. Quizás el desempleo, la enfermedad, la salud de nuestro ser querido o tantas otras situaciones, sin ver que todo esto sacuda nuestra vida. Por eso paz significa que a pesar de estar en medio de las más duras tormentas de la vida, Dios estará contigo. Dios nos va a fortalecer. Permanecer en calma y con la paz de Cristo en nuestros corazones.
tormentas, dificultades, problemas laborales, económicos. Pensar en muchos de ustedes que están aquí, que han emigrado, que han salido de sus países, pensar en sus seres queridos que están por allá. Quizás ustedes aquí salen al mercado y encuentran tantas cosas, pero saben que sus seres queridos muchas veces no tienen cómo adquirirlas en otros lugares. Y sé que ustedes oran por eso cada día. ¿Cuántas dificultades? ¿Cuántos problemas? Pero el Señor propone que tengamos su paz en nuestros corazones, que oremos por todos, que descansemos en Él. Muy pocas personas hoy pueden disfrutar de una vida en completa paz. Vivimos en un mundo muy agitado, donde los conflictos, las agresiones son constantes. Para aquellos que manejan, ya saben que mañana lunes, cuando salgan a la calle a manejar, enfrentarán muchas dificultades, o hoy mismo. Actitudes muy agresivas entre las personas, en el tránsito, en nuestros hogares, en el trabajo, en los medios de comunicación, la persecución a los cristianos en el mundo, los refugiados, guerras y rumores de guerra, nuevos submarinos atómicos en esta semana, los que no tienen que comer o dónde recostar la cabeza, y hogares cristianos que terminan contaminados con actitudes violentas. Todos estamos expuestos. Qué necesaria que es la paz. Que el Señor nos encuentre en paz es el consejo. Tantos hogares que se dicen ser cristianos, pero también están llenos de violencia y feroces batallas, luchando los unos con los otros. ¿Cuántos hogares cristianos con el nombre de cristianos, pero están enfrentando duras batallas o duras pruebas? La paz interior sigue siendo uno de los bienes más buscados en nuestros días. ¿Hay paz en nuestros corazones? Y esa paz que viene de lo alto no está disponible en los shopping, ni en las grandes superficies, o en los servicios puerta a puerta. La verdadera paz es producida por Dios. Como dijo Pablo en Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Es allí donde encontramos la verdadera paz para nuestra vida. Cristo trajo la verdadera paz que hoy nosotros necesitamos y que disfrutamos o deberíamos disfrutar. No necesitamos asistir a seminarios de meditación, dejar nuestra mente en blanco, nuevas filosofías sin contenido, o encontrarnos con nosotros mismos como algunos hacen, que se van a un cerro, a un lugar, a una playa o en algún país, a alguna montaña, para encontrarse consigo mismo. Lo que debemos hacer es encontrar el autor de la verdadera paz. ¿Dónde podemos hallar esa paz? ¿Dónde podemos encontrarla? La Biblia nos dice que la verdadera paz proviene de nuestro Creador, pues nos indica que es Dios que da la paz. Dios es llamado el Dios de paz. ¿Hay paz en nuestro corazón? ¿O estamos corriendo como la sociedad? La sociedad no sabe a dónde ir, no tiene paz en su corazón, por eso corre buscando cosas que puedan llenar su corazón. Pero a veces los cristianos entramos en esa misma carrera, creyendo que hay algunas cosas que llenarán nuestra vida. Romanos 15:33 dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. La paz que viene de lo alto. Nos dice que todos podemos disfrutar de la abundancia de paz. La paz de Dios no es pasajera, sino que es permanente. En medio del trajín de cada día hay esperanza, hay seguridad y hay tranquilidad para los que esperan y confían en Dios. Aquella paz anunciada por los ángeles aún está disponible para nosotros, donde fue dicho, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Hay paz, hermanos, en nuestra vida personal? ¿Hay paz en las relaciones con nuestros seres queridos? ¿O hay conflictos? La Biblia nos enseña que tenemos que ir y resolver los conflictos. Y por lo menos tenemos que ir hasta la mitad del puente y hacer todo lo necesario para estar en paz con nuestros seres queridos, amigos, patrones, sea quien sea, tenemos que estar en paz y solucionar. E ir hasta la mitad del puente y un poco más. Si la persona no quiere solucionarlo, será problema de la persona. Pero usted tiene que ir y arreglar las cuentas, nos enseña la Biblia, para estar en paz con Dios, con nuestros seres queridos, amigos y familiares.
Es tiempo de cerrar las cuentas. Es tiempo de acompañar a las personas y decirles, tenés que pedir perdón, porque eso es sanidad que el Señor nos trae también. En la tarea que tenemos todos nosotros como congregación, como hermanos en la fe, sin duda que le ha pasado a usted en algún momento tener que despedir a un ser querido. Y una de las cosas que acostumbramos a hacer, y sin duda usted lo habrá hecho en algún momento, es sentarse, sabiendo ese ser querido que está a punto de irse, decir, ¿estás en paz con el Señor? Sí. ¿Estás en paz con tu familia? ¿Estás en paz con tus amigos? Y me quedó un tío que era muy complicado. Bueno, llámalo. Pedirle perdón, disculpa o arreglar las cuentas. Eso es parte de la salud también. Esa paz que el Señor nos dice también. Que el Señor nos da esa paz, pero es necesario también en enseñanza bíblica arreglar las cuentas con nuestros seres queridos, también amigos y familiares. Es muy importante. El segundo consejo que encontramos aquí es siendo intachables e irreprensibles. El Señor nos va a encontrar en paz. En la paz con Él y la paz con nuestros seres queridos. Y lo segundo que nos dice es siendo intachables e irreprensibles. Que Dios los encuentre intachables e irreprensibles. Constantemente vemos en la Biblia que el Señor demanda de su pueblo una conducta distinta, una conducta diferente. Que piense, que reflexione sobre su conducta. Deuteronomio 4, 39 al 40, yo se lo leo, dice así: Israel, aprende y reflexiona hoy en tu corazón que el Señor es Dios, lo mismo arriba en el cielo que abajo en la tierra, y que no hay otro Dios. Cumple con sus estatutos y sus mandamientos, los cuales hoy te ordeno cumplir, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Qué bueno el final, prosperidad y todo eso, y el Señor estará contigo, tus hijos, tus nietos, tu bisnieto, y seguirá todo. Pero mire cuál es la demanda. Cumple con mis estatutos y mis demandas. Y ese es el desafío que encontramos constantemente en toda la Biblia. Y que es tener un comportamiento intachable y irreprensible. Es que no hay nada en nuestra vida que nos puedan reprochar, que nos puedan decir. Es vivir con una ética superior. Y el pueblo del Señor vive con una ética superior, que piensa y reflexiona sobre su comportamiento. Piensa y reflexiona sobre su comportamiento. La sociedad ante esto funciona así. Yo como cristiano tengo que funcionar de la misma manera, y es ahí cuando miramos la palabra de Dios, repensamos y reflexionamos. Y a veces quizás no encontramos una respuesta. Pero como decía un señor que me dijo una vez un sabio consejo también, un judío argentino, me dijo, siempre pensá, Gustavo, lo siguiente: ¿esto me edifica? Hay veces que no tenemos una respuesta, pero pregúntate, ¿esto edifica mi vida? ¿Esto me va a ayudar a crecer? ¿Esto va a ser de buen testimonio para otros? Y ese consejo quedó también. ¿Esto me edifica? Viviendo con una ética superior. Jaime Barilco lo expresaba de una forma resumida y muy sencilla. La ética reclama una conducta ante el otro. Es una exigencia de responsabilidad ante el otro. No es cosa de hablar, sino de conducta frente y hacia los demás. La ética nos reclama. Es una exigencia de responsabilidad ante el otro. La conducta cristiana representa valores. Y si hemos nacido de nuevo, somos cristianos, nuestra vida tiene que ser distinta. Y hoy la Iglesia de Cristo debe vivir los valores cristianos ante una sociedad corrupta. Pero qué triste, ¿verdad? Cuando nos enteramos de algunas acciones que empobrecen el reino de los cielos y a todos nos meten en una misma bolsa. Dice, un evangélico más. ¿Cuántas cosas empobrecen el testimonio cristiano? Y todos caemos en esa misma bolsa. Todos nosotros deberíamos mostrar que nos hemos despojado de viejos estilos de vida. Y le hago una pregunta. ¿En quién me he transformado en este último tiempo? La vida cristiana es todo un proceso. No es como Superman, ¿se acuerda que iba a una cabina, se sacaba el traje, creo que eran los lentes, y nadie lo reconocía? Y no es así la vida cristiana. Nos sacamos la ropa y ya tenemos el traje de super cristiano. No, es todo un proceso. Pero le vuelvo a preguntar, y me pregunto a mí, ¿en quién me estoy transformando en este último tiempo? ¿Realmente me parezco más a Cristo?
¿Soy más parecido al Señor Jesucristo? Cuando la gente me ve en persona o en las redes, ¿me ven como una nueva criatura en Cristo que sigue avanzando y creciendo o ven otra cosa? ¿Soy el mismo que arrancó este 2023 o he mejorado? ¿Soy mejor? ¿Conozco más de la Biblia? ¿He cambiado estilos y formas? Si me miro en el espejo de la fe, ¿estoy conforme con lo que veo? Si hoy saliera un informe en un diario sobre mi verdadera persona, esa que nunca damos a conocer, ¿estaría orgulloso de lo que allí aparecería o sentiría una enorme vergüenza? Y como dice un autor, si un novelista se detuviera a escribir sobre mi vida, la que nadie ve, ¿cómo describiría mi conducta? ¿Como un héroe o la de un villano oculto? Muchas veces hablamos de muchos cambios, pero terminamos en la misma. Supongo que usted en algún momento tuvo una mascota. En casa tenemos dos perritos. Y uno de esos perritos da vuelta, da vuelta, da vuelta, da vuelta y se acuesta de la misma manera. Y se levanta y da vuelta y hace un ruido bárbaro y se acuesta de la misma manera. Pero muchas veces nos parecemos a ellos. Hacemos un gran escándalo y terminamos en la misma. Hoy me voy a apartar de esto que no me edifica y aquello otro, y damos vuelta y vuelta y terminamos de la misma manera. No podemos mejorar muchas veces nuestra vida espiritual y alcanzar un mejor nivel, hermanos, de vida si no tenemos una rutina y una disciplina diaria. Un futbolista profesional dedica varias horas al día para mejorar y hacer buenos goles. Un corredor debe ejercitarse cada día, alimentarse bien para correr una gran carrera. Y un militar debe invertir gran parte de su tiempo en formarse y estar preparado. Y un cristiano tiene que buscar a Dios, orar y transformar sus acciones a la imagen de Cristo. Pero la mayoría de los cristianos, como decíamos la otra vez, no alcanza su madurez espiritual porque muchas veces cree que tiene que entrar a www.elcristiano.com y allí se va a bajar una aplicación a su cerebro y usted va a mejorar sus acciones. No, la Biblia no habla de eso. Habla de cambios que hace el Espíritu Santo, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. Parece que en el fondo creemos que Dios le dará mágicamente un crecimiento instantáneo, que se va a encontrar con Dios y usted ya va a ser transformado. La mediocridad espiritual domina la vida de muchos. Pasan los años y no han crecido. Crecer en la vida cristiana depende de nuestro interés y de nuestro esfuerzo. ¿Cuánto nos esforzamos esta semana en crecer, en madurar, en avanzar? Crezcamos, avancemos y mostremos una vida en paz, intachables e irreprensibles. El último punto va a decir en el capítulo 3, versículos 17 y 18, cuidándonos de no ser arrastrados por falsas enseñanzas y creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Siempre tenemos que cuidarnos, siempre tenemos que estar atentos a los falsos maestros, a los falsos guías. En cada época debemos cuidarnos de los errores de guías y maestros falsos que estaban en aquel momento y que están hoy también. Para muchos de estos falsos maestros, la Biblia deja de ser la palabra de Dios y un libro de autoridad para ser simplemente una guía de moralidad o de prosperidad. La Biblia deja de ser la palabra de Dios y solamente es un libro de autoridad o moral para ser una guía de moralidad o de prosperidad solamente. Y eso usted lo ha escuchado. Muchos predicadores hacen una nueva doctrina a su propia conveniencia. Otros, no hay idea del reino de los cielos. No se habla de la venida de Cristo. Exigen obediencia al líder sin discusiones. Se realiza una hermenéutica de tijera. Esto me conviene predicarlo, pero esto no. Agregan y sacan el texto bíblico según su conveniencia. Por eso en cada generación el pueblo del Señor tiene que estar atento como los hermanos de Berea. ¿Se acuerda? Que nos dice Hechos capítulo 17, versículo 11. Escudriñando las Escrituras cada día para ver estas cosas si eran así. Porque yo se lo diga acá, no es completamente verdadero. Usted tiene que revisar su Biblia. No es porque yo esté parado en este lugar que yo le diga esto es así. Usted tiene la responsabilidad con su maestro de escuela dominical, con los diferentes grupos
y con las personas que pasan por este púlpito en hacer lo mismo, escudriñar la Biblia, aprender lo que la Biblia dice. Así eran nuestros hermanos de Berea, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y a nosotros tenemos que hacer lo mismo. No es que el pastor dijo, el maestro dijo, el hermano dijo, el diácono dijo, sino cada uno de nosotros tenemos que ir a la Biblia y revisar si realmente eso es lo que enseña la Biblia. Por eso crecer implica responsabilidad y es importante que debemos seguir adelante creciendo cada día en nuestro conocimiento del Señor Jesucristo. Consiste en educarnos, capacitarnos e integrarnos a la vida cristiana, al servicio. Y es una tarea personal que tenemos que comprometernos para seguir creciendo cada día. En la Biblia se ve claramente la responsabilidad de educar en la fe y en la ley de Dios a los más pequeños. ¿Se acuerda del Antiguo Testamento? La educación era transmitida de padres a hijos y así sucesivamente al correr de los tiempos. Los padres enseñaban a los hijos y las madres a sus hijas. Y era toda la educación familiar que encontramos en el Antiguo Testamento. Después llegaron las sinagogas, donde también en lugar de capacitación y crecimiento. Y en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El consejo que llega del Antiguo Testamento, el meditar cada día en la palabra del Señor. Jesús fue por excelencia el maestro de los maestros. Y en el libro de los Hechos vamos a ver que ese estilo y forma siguieron usándolos, capacitando, enseñando hasta el día de hoy. Por eso todo creyente debe ser instruido y formado en la palabra del Señor. Por eso, gracias a Dios, en la vida de esta congregación, siempre lo digo, hay un espacio donde estudiar la Biblia, los domingos y en la semana. Tenemos que ver esa necesidad constante para cumplir con lo que dice Mateo 28, 18 al 20, de capacitar, de enseñar su palabra. Por eso no dedicar tiempo al estudio de las Escrituras origina en nosotros un estancamiento en el crecimiento espiritual y es tanto una responsabilidad individual de la iglesia y personal. Tengo que crecer, tengo que avanzar. La pregunta es, ¿cómo sabremos la voluntad de Dios si no dedicamos tiempo para profundizar en el conocimiento bíblico? Donde muchas veces hay congregaciones que ofrecen un hermoso show, pero nada más de eso. La enseñanza que llevaremos adelante hasta que el Señor venga es enseñar su palabra para que las vidas sean transformadas. Pedro nos anima a estar preparados para ese gran día. Nos recuerda que debemos estar en paz con el Señor y con nuestros semejantes. Nos anima a que cuidemos nuestra conducta, que reflejemos los valores cristianos, a no ser arrastrados por el engaño y mentiras de la sociedad o de muchos falsos maestros. Seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y en relación con nuestro Señor Jesucristo. Los ejercicios que podemos hacer es ayudar a vivir más profundamente y más espiritualmente, separando un tiempo cada día para leer las Escrituras, para orar, para poner en práctica la enseñanza bíblica y transmitir esto a nuestros semejantes. Lo he dicho una y mil veces a los alumnos de la clase de nuevos miembros. Miren, podemos leer la Biblia, podemos orar, y usted dice, leo la Biblia a orar. Puede tomar un seminario, puede tomar 2, puede irse al mejor seminario del mundo y prepararse en 5 o 10 doctorados. Pero ¿sabe qué es la base de la relación personal con Dios? Es abrir nuestra Biblia, orar y ponerlo en práctica. Observo, interpreto y aplico eso a mi vida personal. Ese es el secreto de la vida cristiana. Esa es la relación personal que todo cristiano tiene que tener. Pedro nos está hablando en este proceso de aprendizaje, que no es solamente intelectual, la Biblia tiene tantos libros, así. No, nos está hablando en este pasaje también de esa relación personal que tengo cada día con Cristo y cómo en esa relación soy transformado por medio de su gracia. Aquí ya no es tanto el saber, es esa relación que tengo cada día con el Señor, como si cada mañana tomáramos un mate o un café juntos. Esta relación que habla Pedro aquí implica dejar las cosas del viejo hombre atrás
y buscar lo nuevo en una nueva relación con el Señor Jesucristo. El Señor está a la puerta y nos pedirá cuenta cómo estamos viviendo. Esto fue un pensamiento, una reflexión de los que nos dice Pablo de aquellos días a los nuestros. Pero nos habla y nos recuerda que estemos en paz. ¿Hay paz en su corazón, hermano, hermana? ¿Vivimos una vida intachable? ¿Una vida conforme a la voluntad del Señor? ¿Estamos cuidando y conociendo las Escrituras para no ser arrastrados? ¿Y tenemos ese vínculo en la gracia del Señor, esa cercanía con Él? Si no lo tenemos, busquémoslo hoy, para crecer, para avanzar cada día en la enseñanza de la palabra del Señor. Que cuando el Señor venga, podamos estar firmes, podamos estar descansando en Él y viendo a todos nuestros seres queridos que todos nos vamos a ir en ese avión. Pero hoy tendremos que doblar las rodillas y profundizar en el conocimiento bíblico y en la gracia del Señor. Gracias, Pedro, por esto. Gracias, Señor, por estos consejos prácticos para nuestra vida, para seguir navegando y creciendo en la voluntad del Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta hermosa carta que nos recuerda, Señor, y nos hace ver las luchas que enfrentaron aquellos hermanos y también las que estamos enfrentando hoy. Señor, dejamos nuestras frágiles vidas delante de ti. Y ahora traemos a la mente, Señor, aquellas personas que todavía no te conocen. Sabemos que tú tienes interés por ellos. Señor, dejamos y repasamos esa lista que hicimos y ahora traemos a nuestros amigos, familiares, hijos, seres queridos, Señor, que necesitan encontrarse antes que tú vengas. Señor, danos esa inquietud en nuestro corazón. Danos esa carga por nuestro país, Señor, para que las personas se puedan volver a ti. Aún hay tiempo. Oh Dios, estamos delante de ti como congregación. En la mente de mis hermanos ahora hay personas, nombres, apellidos de personas que están lejos de ti, que están pasando momentos de dificultad. Señor, que en este tiempo, en este año podamos seguir orando y que esas personas se puedan volver a ti. Gracias por tu palabra en esta hora. Y ahora nos preparamos, Señor, para partir el pan y tomar la copa, recordando lo que tú hiciste hace más de 2000 años, entregando tu vida, Señor, a favor nuestro. Gracias, Señor, que hoy tenemos la oportunidad de conocerte. Gracias que alguien se tomó el tiempo para orar por nosotros. Cada día dobló sus rodillas orando por nosotros y hoy te conocemos. Que de la misma manera, Señor, podamos nosotros orar y buscarte y clamar por aquellas personas. Y gracias por lo que hiciste en la cruz, que ahora lo vamos a recordar. Oramos agradecidos como congregación. En tu nombre te damos gracias, Señor. Amén.